Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta amapola madura con semillas. La vamos a hacer con dos agujas. Esta tiene 4 centímetros de la altura, sin contar el tallo, y la otra tiene 5 centímetros de la altura, sin contar el tallo. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con agujas de 3 milímetros y un par de agujas de 2 milímetros y medio. Vamos a necesitar un poco de relleno sintético y para formar el tallo necesitamos un alambre moldeable o un palillo de madera. Primero montamos 13 puntos. Vamos a tejer 26 hileras, todas del derecho. Las hileras impares tejemos siempre de la misma manera. Primero tejemos 8 puntos del derecho, hacemos un menguado simple o un surjete, pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Aquí también podemos tejer dos puntos juntos del derecho. Ahora echamos una hebra a la aguja derecha y los últimos 3 puntos tejemos del derecho. Hilera número 2 y todas las hileras pares tejemos todos los puntos del derecho. Siempre deberíamos tener 13 puntos. La hebra tejemos como punto derecho por delante, igual que el resto de los puntos. Hilera número 3, tejemos igual que hilera número 1, tejemos 8 puntos del derecho, hacemos un menguado simple, pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Echamos una hebra a la aguja derecha y los 3 últimos puntos tejemos del derecho. Hilera número 4 tejemos todos los puntos del derecho. Tenemos 3 puntos antes de la hebra, tejemos la hebra como punto derecho y después de la hebra deberíamos tener 9 puntos. En total 13 puntos.
Tenemos 4 hileras. Tejemos otras 22 hileras igual que estas. Aquí ya tengo las 26 hileras hechas. Ahora cerramos todos los puntos. Cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Ahora cortamos un trocito de hilo, el mismo que hemos utilizado para hacer la amapola, de alrededor de 12 centímetros. Enhebramos una aguja. Y el hilo pasamos por la parte donde tenemos el calado, donde tenemos las lazadas. Dejamos el hilo, ahora otra vez enhebramos una aguja y vamos a coser el lateral. Aseguramos el hilo y lo pasamos por el borde. Este extremo podemos dejar dentro
De momento no cerramos esta parte. Primero atamos la parte de arriba. Entonces aquí hacemos un nudo. Cerramos esta parte. Y los extremos también escondemos dentro. Ahora rellenamos la labor con un relleno sintético. Y ahora ya cerramos el agujerito. Otra vez aseguramos el hilo. Ahora, para formar el tallo, colocamos dentro de la labor colocamos un trozo de alambre. El alambre tiene que tener alrededor de 30 centímetros. O también podemos colocar un palillo de madera. Así que lo colocamos dentro. Y ahora el palillo o el alambre tapamos con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer la amapola.
y ya tenemos una amapola hecha. Para conseguir diferentes tamaños de la amapola utilizando el mismo grosor de hilo es simplemente empezar con más puntos. Aquí tengo una amapola que es un poquito más grande que la anterior. La empecé con 16 puntos. Y luego todas las hileras tejemos siempre del derecho, las hileras pares tejemos siempre de la misma manera. Antes de los 3 últimos puntos tejemos 2 puntos juntos del derecho o hacemos un menguado simple, después echamos una hebra y los 3 últimos puntos tejemos del derecho. Y las hileras pares tejemos siempre del derecho. Tenemos que hacer siempre 2 veces más de hileras que los puntos. Si montamos 16 puntos tenemos que hacer 32 hileras. En la amapola anterior hemos empezado con 13 puntos y hemos hecho 26 hileras. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.